Dicen que los niños tienen la capacidad de ver lo que nosotros no podemos y que en las guarderías, cuando las luces se apagan y el silencio se apodera de los pasillos, empiezan a escucharse risas, pasos y voces que no deberían estar ahí. Maestras que ven sombras moverse entre las cunas, juguetes que se encienden solos y pequeños que señalan rincones vacíos como si alguien invisible los estuviera acompañando. Hoy abrimos las puertas a lo que ocurre cuando la inocencia infantil se mezcla con lo inexplicable. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extranormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy feliz de estar nuevamente en un episodio para todos ustedes. Familia, tenemos un tema bastante especial. Un tema que, les voy a ser muy honesto, dudamos un poquito en traerlo a la mesa porque aquí se involucran a personas, pero personas pequeñas. Hablamos de niños. Historias que suelen ser muy fuertes, no aptas para sensibles y que sobre todo tienen un contexto bastante fuerte y que de verdad son historias que, al menos las que yo voy a platicar, sí, como padre, como adulto, como ser humano, han tocado fibras sensibles. Lo que ocurre en estos lugares que suelen ser para el cuidado de los niños, donde hay juegos, donde hay pelotas, donde pasan cosas que aparentemente son alegres, muchas veces tienen un trasfondo muy oscuro. Para esta noche, para traer estas historias, nos acompaña una persona que está con nosotros por primera vez y que me da mucho gusto que nos acompañe. Monse, ¿cómo estás? Muy bien, Paco, muchísimas gracias por la invitación. Es todo un honor estar aquí el día de hoy. Para nada, gracias a ti por aceptar la invitación, amiga. De verdad, qué gusto. ¿Qué le puedes decir a la gente de lo que vamos a hablar, de las historias que tú también vas a contar? Se sabe que los hijos son el mejor regalo para los padres, ¿no? ¿A quién dejas a su cuidado? Justo. Y sobre todo, ¿qué clase de energías llevas de casa que provocan un ambiente un poco pesado en un lugar, como tú decías, donde supuestamente se debe vivir algo tranquilo, algo feliz, libre de todo problema, ¿no? Entonces hablaremos sobre las historias que ocurren en estos lugares donde se supone que los niños deben estar a salvo y, sobre todo, de aquellas energías que los atormentan, porque se sabe que son más susceptibles a este tipo de vibras. Antes de empezar, familia, les quiero dar las recomendaciones que ya saben que son súper importantes. Antes de iniciar en este momento, siempre aprovechamos para que te unas a esta gran familia si aún no eres parte de, suscribiéndote a este canal, activando notificaciones. Si escuchas este podcast en audios como en Spotify, nos puedes seguir también por ella para que nos sigas apoyando en este crecimiento. También decirte que traemos casos inéditos, casos que son prohibidos y que eso los vas a encontrar en nuestra página web, que es www.podcastextranormal.com.mx, donde ahí vamos a estar platicando todo lo verdaderamente aterrador y prohibido. Monse, también antes de empezar, para la gente que te está conociendo por primera vez, me gustaría que por favor te presentes, quién eres, redes sociales y proyectos. Ok, mi nombre es Montserrat Sousa, soy locutora comercial, también me estoy desempeñando como maestra precisamente en estos momentos. Me encuentran en redes sociales como Sousa Montserrat en Instagram o en Facebook como Montserrat Sousa. Perfecto, amiga. Oye, fíjate que hay muchos casos, no solamente en México, sino en todo el mundo, donde pasan situaciones muy difíciles. Y esto yo lo quiero ver desde una perspectiva como padre. La necesidad de trabajar, de buscar el sustento, el pan de todos los días, pero también la balanza
de que a veces hay ocasiones donde tal vez la familia pues no se cuenta con ellos para que cuiden a tus hijos, y tenemos la necesidad, porque es por eso, por necesidad, de que buscamos estos centros que pues nos ayudan en esa parte tan importante para cuidar de nuestros hijos. Es un paso que para algunos padres primerizos suele ser muy difícil, casi igual de difícil que cuando tus pequeños entran a la escuela, que este desprendimiento de que sabes que cuando está contigo, cuando está bajo tu cobijo, bajo tu calor de padre o de madre, está a salvo. Y que pasar pues de esto a que una persona que no conoces cuide de tu hijo, de tu hija, en muchas ocasiones pues no pasa nada, al contrario, le beneficia al niño. Pero existen casos muy tristes donde hay padres que dejaron a sus hijos y ya nunca más los volvieron a ver vivos. Yo te quiero contar, para dar inicio, una historia que nos comparte Karina desde Jalisco. Un saludo a Karina. Ella nos dice que hace algunos años, cuando ella cursaba la preparatoria, empezó a buscar un empleo de segundo tiempo. Ella salía de la preparatoria como eso de las 2, 3 de la tarde, y cerca de la escuela donde ella estudiaba había una guardería, de estas que tienen el turno matutino y vespertino. El turno vespertino empezaba a las 4 de la tarde, finalizaba a las 7, 7:30 aproximadamente. Entonces dice, a mí siempre me han gustado los niños, siempre el convivir con ellos, siempre el jugar con ellos, pues se le ha dado de forma bastante natural. Dice, entonces fue a esta institución, por ahí metió algunos papeles para entrar a trabajar, y afortunadamente estaban, pues tenían estas vacantes disponibles de cuidador, de cuidadora, de responsable. Dice que a los pocos días ella entró a trabajar. Era una estancia bastante pequeña. Dice, solamente era atendido por aproximadamente entre 4 y 5 personas, más el personal que se encargaba de hacer las comidas, la cocina, la persona que siempre estaba en la cocina. Y pues eran poquitos niños, dice, eran entre 5, 6. Había veces que sí llegábamos a tener, dice, unos 10 niños. Entonces pues era un lugar chiquito, tranquilo, y pues la paga para ese entonces para ella le quedaba súper bien. Dice que cuando entra, le empezaron a dar las recomendaciones, lo que tenía que hacer, cómo era pues esta jornada. Dice que llegando ella se encargaba de recibir a los niños que iban entrando en la tarde, o los que se quedaban desde la mañana, o sea, porque sí había niños que se quedaban desde el turno matutino hasta el vespertino, hasta finalizar. Entonces dice que ella recibía a los niños, los ponía en su lugar de juego, les ponía música, les lavaban las manos, comían, los sacaban al patio, los ponían a hacer actividades recreativas. Ya ella se sabía todo pues el proceso. Y dice, y la verdad el tiempo se iba bien rápido. Cuidar niños es muy cansado y aparte el tiempo se te va muy rápido. Dice que en la segunda planta de esta institución, ella inicialmente pensó que es donde vivía la responsable o la dueña de esta guardería. Dice porque pues se veía que era bastante amplio, pero pocas veces alguien subía a este lugar. Ahí guardaban cajas de juguetes. Dice que una tarde, platicando con una de las personas también compañeras de ahí, le dio una recomendación un poco inusual. Le dijo, mira, los niños dejan de jugar a las 3 de la tarde. Ellos ya uno empieza a recoger los juguetes, los guarda en una caja y los subes al segundo piso. Pero si a las 5 de la tarde no lo hiciste, solamente échalos en la caja y deja la caja en las escaleras. Por favor, ya no los subas, ya que la maestra al día siguiente sea quien lo suba. Pero después de las 5 ya no lo subas. Eso se le hizo un poco extraño de por qué no lo voy a subir. Y es que esa fue la indicación. Después de las 5 ya no subas. La verdad ella lo tomó como un poquito extraño, como incluso como a broma de primeriza, como es la más joven, la querían espantar o algo así.
Entonces dice, ok, siguió pasando. Dice que iban pasando las semanas y ella notaba algo extraño en algunos niños. Dice que había niños que ya tenían mucho tiempo, que ya se quedaban ahí y que por alguna razón, cada vez que los iban a dejar, estos lloraban. Dice, y la verdad, nadie los maltrataba, al contrario, éramos muchas personas para pocos niños y todo el tiempo nos las pasábamos jugando con ellos, pero no sabía por qué lloraban. Y ella empezó como a vigilar a estos niños, que es lo que les daba esta sensación de que no querían estar ahí. Entonces dice que había momentos donde se le quedaba observando a estos pequeños y dice que estos niños se quedaban paraditos, mirando hacia las escaleras, hacia la parte de arriba. Y dice, podían pasar varios minutos y estos niños se quedaban así, mirando, con su mirada perdida, observando hacia la parte de las escaleras. De pronto empezaban a llorar y empezaban como a temblar, como que tenían miedo. Había pequeñitos que se hacían pipí del miedo y eran niños que ya controlaban su esfínter. Y entonces ella empezó a ver estas cosas que se le hacían raras. ¿Qué es lo que están viendo estos niños? ¿Por qué lloran? ¿Por qué tiemblan? ¿Qué pasa? Pues ella era nueva, no sabía nada. Dice que cuando pasaba eso, las otras responsables llevaban a los niños a un patio y ahí los dejaban, ahí jugaban, pero pocas veces estaban cerca de las escaleras. Y ella seguía viendo pues este comportamiento de otros niños, de cómo de la nada estaban jugando, dejaban de jugar y se quedaban mirando hacia las escaleras. Y eso le empezó a incomodar. Ella empezó a platicar con otras compañeras responsables y le decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué estos niños hacen esto? Y esta misma maestra que le había dicho lo de la caja, le dice, mira, no preguntes porque no lo vas a creer, pero cuando veas que un niño haga así, sácalo, cárgalo, llévalo afuera, no lo dejes solo. Solamente le decían eso. Eso era muy extraño. Dice que en una ocasión pasó algo bien curioso. Dice, ese día habían llegado 6 niños a la guardería. Eran poquitos y nosotras, dice, ese día habían faltado también algunas personas. Eran 3 personas para cuidar a 6 niños. Todo normal. Dice, como eso de las, ¿qué te gusta? 5 de la tarde, hubo un pequeño sismo. Entonces el protocolo es salir al patio, primeramente salvaguardar la vida de los pequeñitos. Y dice, nosotras contábamos en todo momento a los niños. Nosotros ese día teníamos 6 niños y ya conocíamos nosotros a los niños. Entonces dice que el protocolo fue sacarlos y afuera contarlos. Los contaban cuando los iban sacando y los contaban cuando estaban afuera. Dice, yo me quedé contándolos porque yo los iba sacando y afuera los iban recibiendo. Entonces lo hacíamos a modo de juego, a modo de, o sea, para que los niños no se espantaran. Y cantábamos una canción. Entonces viene Pablito y viene Juanito y como que cantaban, pero para que los niños no entraran en pánico. Ese día pasó algo bien raro. Dice, pasaron los 6 y de pronto, dice, cuando volteó venía caminando otro, pero no le vi la cara. Pasó rápido y así de, conté 7 y vi que salió, dice, a donde estaban los demás. Entonces dice, ¿vinieron 7 niños? Y dice que sus maestras le dicen, no, son 6. No, son 7. Dice, el último sí fue Pedrito, pero salió otro más. Y así como que las maestras, a ver niños, no, van y tuvieron que ir hasta donde está el registro. No, son 6 niños. Y dice, la verdad, Paco, yo me puse a llorar. Dice, en ese momento cuando se confirmó que eran 6 niños, dice, yo vi el último. O sea, no le vi la cara, pero justamente cuando iba volteando, ya iba pasando el niño pequeñito con su uniforme, solamente le vio la parte de atrás de la nuca, la espalda, y vio cómo se salió al patio. Dice, es que eran 7. Dice, ese día que me puse mal, que empezó como a llorar, dice que se acerca esta maestra que les daba estas indicaciones extrañas y le dice, cálmate, hija, te dije que tomaras tus precauciones. Lo que yo te digo no es para espantarte, no es para incomodarte, es la verdad. Y en algún momento te iba a tocar. Entonces, ella no le daba
fe o crédito a todo esto. Una persona joven que no cree en cosas extrañas, lo dejó pasar. Dijo la verdad, a lo mejor el pánico, a lo mejor el estrés hizo que se equivocara y realmente sí contó los 6, pero algo sucedió. Pasó. Dice que una tarde habían llegado varios niños a jugar. Ese día llegaron 10. Dice que estaban jugando en la zona donde están las escaleras. Ahí tienen un montón de juguetes regados. Y otra cuidadora se los lleva al patio y le dice, mira, guarda los juguetes en la caja y si te da tiempo, súbelo. ¿Ok? Dice que empezó a guardar, vio la hora, 5:15. Y recordó la indicación de la maestra anterior. Y ella dijo, ay, son tonterías, o sea, es de día, o sea, ¿qué va a pasar? Entonces guardó todos los juguetes en una caja y dice, no, lo voy a subir, ¿para qué dejarle trabajo a la maestra de la mañana? Y dice que sube la caja, sube las escaleras, llega y se ve como una bodega grande. Dice, camino y lo dejo. De pronto, dice, escucho como si un niño corriera atrás de mí. Dice, un niño seguramente se subió, me siguió y se esconde entre las cajas que están ahí apiladas en la bodega. Y escucha cómo el niño se está riendo. Así como cuando un niño está jugando y que se está escondiendo de ti, de que sabe, el niño piensa que no lo ves, pero es evidente tú como adulto que sabes que está detrás de la cortina o está detrás de algo. Y ella dice, ya te vi, ¿quién eres? Ve con la maestra, no tienes que estar aquí conmigo. Ya ve a jugar con los compañeritos. Dice, era evidente que estaba detrás de la caja. Ahí estaba, yo lo vi pasar y yo vi y escuché también que se estaba riendo. Entonces dice, ya cuando yo me iba a acercar para traérmelo y bajarlo de la mano, no había nada. Ese día, dice, yo me bajé corriendo y nuevamente se puso a llorar. Ahí siempre se iban repitiendo este tipo de cosas todo el tiempo. Y dice que un día simplemente no aguantó. No aguantó, dice, porque había ocasiones donde esta sensación se sentía un poco más, era más pesado el lugar. Y había momentos donde los niños ni siquiera querían estar adentro. Y estos niños lloraban todo el tiempo porque no querían estar ahí. Pero nadie podía hacer nada. Dice que ya platicando con esta maestra, le dice, es que ¿qué están haciendo al respecto? ¿Cómo es posible que permitan que esto esté sucediendo? Dice, es que una vez al mes viene un sacerdote en la mañana a bendecir el lugar. Pero es lo único que hemos hecho. Pero las cosas no dejan de suceder. Esta chica, hasta el final, nos dice, yo decidí renunciar. Yo no aguanté más que 3 meses. Solamente 3 meses aguantó en este lugar. Dice, y es que ya era algo insoportable porque el estar ahí de día o de noche era una sensación muy extraña. Lo peor es que hasta el día de hoy este lugar sigue funcionando ahí. Y hasta el día de hoy muchos niños siguen viendo lo que sea que hay en este lugar. ¿Qué opinas de eso, amiga? Está fuerte, ¿no? Como este tipo de lugares mantienen energías, porque es más que nada el lugar, ¿no? Lo Claro. que atrapa como esta esencia y que de pronto se empieza a manifestar, sobre todo con los niños, ¿no? Eso me da mucha tristeza porque me hace pensar, digo, imagínate, nosotros siempre decimos, no, pues cuida a tus nenes, pero pues a veces son bebecitos, niños que no pueden hablar todavía, que se intentan comunicar. ¿Cómo le explican a sus padres o a sus responsables que están viendo algo, que algo los está molestando? O sea, eso a mí me impacta muchísimo, amiga. Sí, es demasiado fuerte y sobre todo cómo los cuidas de algo que no te pueden decir que están viendo, que no estás viendo ni siquiera tú. Exactamente, o que incluso no lo puedes ni creer, vaya, Claro. desde ahí. Ok, hoy quiero compartirte acerca de esta historia de una persona que nos comenta una temporada bastante trágica en su vida, bastante oscura y sobre todo que le afectó a nivel muy profundo. Permíteme contarte que esta persona se encontraba en una etapa llena de baches. Tenía problemas con su ex esposo, deudas de las que parecía nunca salir. Cuando no era una cosa, era otra.
Y había llegado a un punto en el que ya no encontraba una forma de poder relajarse, desconectarse un poco de las obligaciones que tenía y permitirse sentir. Aún así, con todo ese cansancio, noche tras noche llegaba a su cama, casi arrastrándose, y solo podía conciliar el sueño alrededor de 3 horas. No más. Ok. Un lunes, cuando llegó a su trabajo, realmente cansada, se sirvió una taza de café, la colocó en una mesa y mientras saludaba a su compañera Julie, se dio cuenta que la taza se había movido. Julie también lo notó, pero atribuyeron ese movimiento a la madera, a que tal vez había humedad. Pensó que solamente eran cosas del trabajo, consecuencias de no haber dormido bien, y lo dejó pasar. Posteriormente, mientras se encontraba en el aula con los niños, escuchó un sonido que provenía de un rincón del salón. Era un pequeño seseo que había captado su atención, y también la de André, un niño que se encontraba justamente a su lado dibujando. André señaló con su dedito hacia el rincón y comenzó a llorar descontroladamente. Tenía tanta emoción en su llanto que la cuidadora verdaderamente estaba preocupada. Los demás niños parecían no notar nada, por lo que miraron con extrañez a André y siguieron dibujando. De pronto, empieza a escuchar voces graves y masculinas que venían de los pasillos. Pensó que tal vez eran los padres simplemente. Sale del aula, se asoma y se topa con que en realidad no hay nadie. El pasillo estaba completamente vacío. Al volver al aula, Kelly, una de las niñas, señala hacia el mismo rincón que anteriormente había señalado André y rompe en llanto mientras grita: «Ahí están, ya vienen». Los demás niños empiezan a mirar hacia el rincón y todos, al mismo tiempo, empiezan a gritar, a llorar, a desesperarse. La maestra empieza a perder la paciencia y no sabe cómo controlarlos. No sabe qué o quiénes están en ese rincón y al no verlos, entra en pánico. Con tanto ruido, las demás maestras se acercan corriendo hacia el aula, justo a tiempo para observar cómo los muebles, algunas sillas y útiles escolares empiezan a caer de forma estrepitosa. Los niños continúan llorando, las maestras entran a ayudar y ante la desesperación, los niños corren a contarle a sus papás todo lo que habían vivido ese día en la guardería. La directora, viendo toda esta situación, decidió llamar a un sacerdote para que fuera a bendecir el aula y así poder calmar la situación, porque en ese rincón del salón se seguían escuchando ruidos extraños. Ok. Las cosas no pararon, lamentablemente. No importó que fuera el sacerdote, ni todos los rezos que se realizaron. Cada tanto tiempo, la cuidadora todavía escucha esos ruidos. Y cuando lo hace, llena de miedo, toma su rosario y ora. Pero no por ella, sino por los niños, los pocos niños que quedan ahí. Y espera que algún día todo eso termine. Y que algún día los niños ya no vean más algo en ese rincón. Híjole, qué difícil, digo, para una persona. Y también qué o cuánto amor a tu profesión, a tu trabajo, a los niños. Es decir, esto intentó acabar conmigo, intentó quitarme la vida, inclusive provocándome un accidente, pero no me voy porque yo puedo cuidar de estos niños. Digo, habla de una persona que evidentemente ama su trabajo, pero sobre todo ama mucho a los niños y los cuida, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Claro, es que sobre todo ella se estaba arriesgando porque
pues a pesar de que con los niños no procedía a más, a ella sí llegaron a empujarla de las escaleras. Entonces, este tipo de esencias, de entes que reaccionan con las personas adultas, pues obviamente están poniendo en riesgo su vida. Y que ella se haya mantenido ahí y pues que no le haya quedado de otra más que rezar por el bien de los niños, habla mucho de la calidad de persona que es. Así es. Mira, yo te quiero contar esta otra historia que se llama Mi Amigo. Esta historia de verdad que me sorprendió mucho y sentí hasta un nudo en la garganta, porque es muy triste a veces lo que un niño de guardería, de preescolar, puede llegar a vivir. Porque a veces hay pequeñitos que desgraciadamente ven cosas en casa y desafortunadamente replican ese tipo de comportamientos en estos lugares, y a veces suelen ser muy crueles. Esta historia que yo te voy a contar la manda Isela. Isela es una madre soltera, y esta historia nos dice que pasa hace ya varios años, cuando pues apenas su pequeña hija Ilse de 5 años pues prácticamente empezaba en esta etapa de preescolar. Ella dice que es originaria de Zapopan, pero después del divorcio que tuvo con su esposo, ella buscó nuevos horizontes. Dice que una de sus mejores amigas ya tenía años trabajando en Los Cabos y le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no dejas Zapopan y te vienes para acá? Aquí te voy a meter a trabajar en uno de los hoteles pues más importantes, de más prestigio de la ciudad. Te garantizo un buen puesto de trabajo, te va a ir bien, vas a conocer a más personas, ya, deja pues tu pasado, ya empieza de cero. Y dice pues que lo hizo. Ella simplemente un día tomó maletas y decidió mudarse para Los Cabos. Dice que al principio todo era un caos, prácticamente no conocía a nadie, aparte solamente a su amiga. Dice que sus horarios eran muy pesados y necesitaba un lugar pues donde cuidaran de su hija. Y pues ella buscaba y hasta que después de un tiempo encontró una guardería que se ajustaba perfectamente a sus horarios. Ella dice que ahí comenzó a dejar a la pequeña Ilse todos los días, y al salir pues se iban caminando a las 2 de la mano, platicando. Dice, todos los días después de que yo pasaba por mi hija, dice que se iban de la mano caminando y que le iba preguntando, ¿cómo te fue, mi amor? ¿Cómo te fue en tu día? Cuéntame. Y la niña pues le contaba, todo bien. Dice que ella estaba feliz porque pues ya se iban adaptando a su nueva vida, a este nuevo comienzo. Dice que llegaban a su casa, se preparaban para cenar prácticamente, comían, se preparaban para dormir. Y esto empezaba a ser una rutina pues bastante bonita, bastante agradable. Hasta que pasó algo raro una noche. Dice que ya iban llegando a su casa, estaban cenando, se metieron a bañar, se prepararon para dormir. Dice, yo dormía con mi hija en la misma cama. Mi hija siempre la abrazo para dormir. A veces le cuento un cuento hasta que se queda dormida. Pero esa noche dice que su hija, la pequeña Ilse, estaba un poquito inquieta. No quería dormir y estaba como muy extraña. Y de pronto le hace una pregunta y le dice, mamá, ¿qué se siente morir? Y Isela dice que, pues vaya, no estaba preparada para esta pregunta. Y le vuelve a decir su hija, ¿qué se siente, mamá? ¿Qué se siente cuando estás muriendo? Dice, yo no supe qué responder, solamente le dije, hija, ¿por qué me preguntas eso? No sé qué pasa. Y después le dice, es que yo no quiero morirme y tampoco quiero que tú te mueras, mamá. Y en ese momento la pequeña empezó a llorar de tristeza porque decía que ella no se quería morir y que no quería que su mami se muriera. Ella, Isela, nos dice, solamente la abracé y traté de tranquilizarla. Le dije que no estuviera pensando en eso, que era muy pequeña para pensar en todo esto, que no se preocupara. Dice, me puse a cantarle, la abracé
Y poco a poco se fue tranquilizando, poco a poquito se fue tranquilizando, hasta que se quedó dormida. Pero se quedó pues esta espinita de, ¿por qué mi hija me preguntó esto? A lo mejor es la edad, a lo mejor está entrando en una parte de su vida donde está tratando de asimilar la muerte, qué es la muerte y qué es la vida. Entonces, pues no le dio mayor relevancia. Dice que fueron pasando los días, las noches, todo normal, todo tranquilo. Las maestras nunca le dijeron nada extraño de su hija. Y pues si se la dice, pues la verdad yo tampoco preguntaba. Yo solamente llegaba por mi hija y a las horas llegaba y ya me la llevaba. Otra noche dicen que estaba cenando, estaban en la mesa, estaban comiendo, ya estaban a punto de terminar, cuando la niña le vuelve a hacer otra pregunta extraña y le dice: mamá, ¿morir aplastado duele mucho? Otra vez Isela como que no sabía qué responder, ¿no? Ya van 2 veces que me pregunta algo relacionado a la muerte, y es donde pues prácticamente ya empieza a ser un poco incómodo, un poco extraño, y le dice: hija, ¿por qué me preguntas eso? Y dice que la niña se pone nerviosa y le dice: no, por nada, mamá, por nada. Isela dice que ese tipo de cosas lo empezó a platicar con una de las compañeras de trabajo y le dice: ¿por qué no hablas con las maestras, con las encargadas de cuidarla? Te tienen que decir algo, no es normal que ella esté preguntando ese tipo de cosas. Y al día siguiente, que fue por la niña a la escuela, quiso platicar con las personas de la guardería y les dice: a ver, está pasando esto con mi hija. Y ya le empezó a decir todo. ¿Está pasando algo con ella? ¿Hay algo de lo que yo deba saber? ¿O algo está viendo? ¿Qué pasó? Dice que las responsables pues como que se miraban una a una, como que un poco nerviosas, como tímidas, hasta que una de ellas habló y le dijo: es que hay una situación con su hija. No pensábamos que fuera grave, por eso no le dijimos nada, pero es algo que estamos notando desde hace unos días a la fecha. ¿Qué pasó? Y es donde esta persona le dice: desde que ella llegó, notamos que Ilse se apartó del grupo. Se apartó. Y nosotros pensamos que era normal, pues a final de cuentas es nueva y viene pues con muchos cambios en su vida, muchas cosas. Entonces, le dimos su espacio. Dice: ella se empezó a apartar del resto. El problema es que fueron pasando los días y ella nunca se integró. Pero con el paso de los días notamos que ella jugaba, pero jugaba sola. Pero después notaron que su forma de jugar era muy extraña, porque jugaba como si estuviera con alguien más que solamente ella podía ver. Y hace cuenta que hablaba, y como que hablaba con alguien, pero del otro lado de la mesa no había nadie. Entonces como que a las maestras responsables de los niños les llamó la atención y le preguntan: Ilse, ¿con quién juegas? Y es donde Ilse les dice: con Samuel. ¿Quién es Samuel, hija? Es mi amigo. Las maestras dicen: bueno, hay muchos niños que juegan con sus amiguitos imaginarios, productos de su imaginación. Es la forma en cómo, sabes, ellas como personas preparadas dicen, pues es la forma en cómo los niños se empiezan a desarrollar, cómo ellos empiezan pues a trabajar esta área imaginativa. Entonces no le vieron mayor problema. Dejaron que la niña siguiera jugando con su amiguito Samuel, que así ella le había dicho. Hasta que pasó una situación extraña que esto se los cuenta otro niño. Resulta que uno de los niños le había quitado un juguete a la pequeña Ilse. Y las maestras le dicen: Brian, dale el juguete a la niña. Y el niño no quería dárselo, llegó y se lo quitó. Y dice que Ilse se le queda mirando y le dice: dice Samuel que se las vas a pagar. Corte A, pasan unos minutos y se escucha un golpe. El pequeño Brian se había caído extrañamente. Supuestamente lo que ven en las cámaras, el niño iba caminando, empezó a correr y como si alguien
más lo empujara, el niño sale proyectado y se golpea en la cabeza. Nada grave, pero el niño comenta que alguien lo empujó, pero en las cámaras nunca se ve quién fue el niño o la persona que lo hizo. Eso empezó a generar miedo en los niños. Y le dicen a esta mujer, a Isela, desgraciadamente, este tipo de situaciones provocaron que los niños le tuvieran miedo a su hija. Nadie quiere jugar con ella porque dicen que le tienen miedo a Samuel. Entonces su hija, pues sí, dice, no se porta mal, dentro de lo que cabe, viene, juega, está solita, pero nadie se le acerca. Obviamente Isela escucha todo esto y dice, ¿cómo es posible que hasta apenas me estoy enterando? Y pues las maestras le vuelven a decir, es que le repetimos, este es un comportamiento normal en algunos niños, entonces no le vimos mayor problema. Esa noche que llegaron a su casa, Isela sacó la plática con su pequeña hija y le dice, oye mi amor, ¿te puedo hacer una pregunta? Y dice que le dice, sí. ¿Quién es Samuel? Dice que la niña se puso como nerviosa, así como extraña. ¿Por qué? Y le vuelve a decir su mamá, hija, ¿quién es Samuel? Platícame. Dice, la niña empezó a llorar. Se soltó a llorar, a llorar, a llorar. Dice, hija, ¿por qué lloras? Pero es este llanto de una persona, de un niño que tiene muchos, aquí decimos mucho sentimiento, mucha tristeza como acumulada y que en ese momento como que se rompe y de esas veces que no puede ni hablar. Uh-huh. Y la niña le dice, y lo quiero leer porque su mamá no los escribe, es que ellos se burlaron de mí porque no tengo papá, hablando de sus compañeros. Y ahí fue cuando apareció Samuel. Él me defendió. Samuel me contó que también fue un niño de la guardería, pero que en un accidente uno de los muebles le cayó en la cabeza y por eso murió. Isela escucha todo esto y dice, yo sentía que la sangre se me helaba. O sea, pero el ver a tu hija como, pues con el corazón roto, te dice, los niños me estaban molestando, se burlaban de mí porque no tengo papá, etcétera, etcétera. Y de pronto te dice algo extraño, tan raro, de que ve a un niño muerto. Dice, yo solamente le dije, hija, no debes hablar con ese niño, no es bueno. Y dice que la niña se enoja y le grita y le dice, es mi amigo y pronto estaré con él. Esto de verdad hizo que las cosas se pusieran muy feas. Nos dice Isela que después de escuchar todo esto, ella no podía dormir en las noches, sobre todo porque dice que cuando ella dejaba a su hija en la guardería, su hija se iba corriendo siempre como a un mismo rincón. Dice, a los pocos días yo la saqué de este lugar para empezar a buscar un nuevo lugar. Pedí permiso en mi trabajo para quedarme con mi hija en casa, para ver si eso calmaba las cosas. Pero desafortunadamente Samuel no se quedó en la guardería. Empezó a verse en la casa. Y es donde dice, mi hija hablaba con él. Yo la escuchaba cuando hablaba con él en el cuarto, cuando estaba en el patio, cuando se sentaba a cenar, le decía y hablaba. Y yo le decía, hija, no hables con él. Y este espíritu ahora estaba en su casa. Dice que todo esto, pues como que a veces es tan difícil de asimilar de cómo puedo lidiar con esto. Dice que empezó a platicar con su amiga que trabajaba con ella y le contó todo. Dice, amiga, ¿por qué no la llevamos con una persona que la cure? Porque esto suena muy mal. Y dice Isela que le dice, es que yo no soy creyente de estas cosas, pero cuando se trata de nuestros hijos, pues ni modos, hay que hacerlo. Y es donde dice que llevaron a la pequeña con una señora y que estuvo como por una semana haciéndole estos rituales de desprendimiento. Y ella dice, no sabría explicar exactamente cómo,
Pero poco a poco mi hija dejó de ver a Samuel. Y hasta el final quiero leer lo que nos dice, porque menciona: con el tiempo, Ilse volvió a ser la misma niña alegre de siempre. Nunca más volvió a hablar de él, pero yo jamás olvidaré cuando mi hija me dijo que estaría con él pronto. El recordar eso le llena de mucho miedo todavía. Qué historia tan fuerte, la verdad. ¿Qué opinas, amiga? Demasiado, demasiado fuerte, sobre todo porque existe como este momento en la infancia de los niños donde todos tenemos un amigo imaginario, ¿no? Ajá. Donde de pronto estamos jugando solitos, algunas personas se refugian, algunos niños se refugian en estos amigos imaginarios cuando son precisamente apartados de los demás. Pero ¿cómo sabes identificar cuando este amigo imaginario es algo más que solamente una creación tuya? Es que esa es la cuestión, porque yo me tomé el tiempo también de investigar qué tan normal es que un niño tenga pues esta creación hecha por su imaginación, por su mente. Y sí, puede llegar a ser normal porque el niño desarrolla mucho el juego imaginario. O sea, el niño imagina. El problema, como tú dices, es en qué momento esto deja de ser un producto de tu imaginación y se vuelve en algo que, pues para expertos, para la ciencia, no hay explicación, pero sí hay testimonios de personas, sí hay anécdotas de los propios niños que te dicen que suceden estas cosas, como cuando dice Samuel que se las vas a pagar, corte A, algo pasaba. Entonces, qué cosa tan fuerte, amiga. Sí, definitivamente. Este tipo de situaciones que ponen como muy en riesgo la salud o la integridad, la vida de otros niños, ¿no? Y cómo como padre vas y le dices, dile a Samuel que no lo haga, por ejemplo. Claro, qué miedo. Por acá te tengo otra historia que es un poco fuerte también. Y te quiero hablar de Manolito. Ok. Manolito es un niño que tenía 3 años, carácter líder, alegre, imponía. Y siempre estaba acompañado de su abuela Matilde. Recién mudados de Veracruz, llegaron, se establecieron. Al niño lo llevaban a la guardería. Y quien siempre lo llevaba era esta abuela Matilde. Era una señora bastante destacable, bastante imponente, ¿no? Alta, güera, pelo blanco, pero bastante pulcra, bastante imponente, por así decirlo. Este niño pues empieza a hacer amigos y rápidamente crea su grupito. Alex, Richie, Ernesto, enseguida se los gana y empiezan a jugar. Al pasar de los meses, a Manolito se le hace una fiesta de cumpleaños y muy emocionado invita a todos sus amigos. Acuden a la fiesta, pero al día siguiente, 2 de sus amigos no vuelven a la guardería. Alex y Richie, aparentemente reportados como enfermos, no llegan. Y con el paso de los días, es más evidente que algo les pudo haber caído mal en la comida, en la fiesta, y tal vez ese sea el motivo por el que no están yendo a la escuela. Pero después, Alex regresa, pálido, cabizbajo, con los ojos hundidos y completamente cambiado. Se espera ese tipo de reacción de parte de un niño que está saliendo de una enfermedad. Claro. Pero lo extraño fue que Richie no volvía. Y aún así, siguió esta situación. De pronto, Alex faltaba a la escuela, luego volvía a ir, y siempre estaba muy débil, siempre se comportaba como si algo le estuviera pasando. Un día, lamentablemente, llegó la noticia de que Richie había fallecido. Ok. Alex vuelve a la guardería. Con el tiempo se va incorporando un poco más, pero empieza a surgir este miedo, ¿no? ¿Por qué falleció Richie? ¿Qué es lo que le pasó? Aquí es donde empieza a surgir una incógnita
porque la cuidadora precisamente comenta que ella se sentía culpable, porque a lo mejor no habían vigilado algo que habían consumido, porque a lo mejor algo de eso se pudo haber evitado con los niños, ¿no? Pero un día en el salón, en una actividad, Manolito estaba platicando sobre los animales y dice que su abuela tenía muchos animales en jaulas. Ajá. Que los animalitos que veía en ese salón eran como los que tenía su abuela. La cuidadora le pregunta, ¿en qué trabaja tu abuela? Y Manolito le responde que no puede comentarle eso. La cuidadora cada vez obviamente se siente más angustiada y más preocupada por este tipo de conductas y sobre todo relacionando el hecho de que Manolito había invitado a Alex, Richie y Ernesto a su fiesta. Claro. Se queda muy inquieta, pero lo deja pasar. Y un día encuentra a Manolito con unas flores que había dejado ahí en el salón la cuidadora, dándole unos golpecitos con esa ramita de flores a su compañero. Uh-huh. Y le dice, ¿qué estás haciendo? Y Manolito le responde, estoy haciendo lo que hace mi abuela. Estoy replicando lo que hace mi abuela. O sea, como que le estaba dando golpes con las hierbas. Sí, como si fuera una limpia, ¿no? La cuidadora lo interpreta como si fuera una limpia. Obviamente para un niño de la edad de Manolito, 3 años, era un juego, claro, básicamente, ¿no? Pero de pronto esta chica empieza como a cuestionarse sobre la abuelita de Manolito y a preguntar con las demás cuidadoras, oigan, ¿qué edad más o menos consideran que tiene la abuela de Manolito? La señora Matilde. No, pues unos 55, dice una. No, pues unos 60, dice otra. Pero, angustiada, se pone a revisar el registro con el que Manolito está en la guardería. Y descubre que doña Matilde, de hecho, tiene 80 años. ¡Wow! 80 años que para nada se le notan, ¿eh? O sea, sí, de verdad, una mujer a la que fácilmente le podrías calcular muchísimo menos. Tenía los ojos claros, la piel sin arrugas, o sea, no daba para que tuviera esa edad. Así que llegan a la conclusión de que esa mujer es bruja. Uh-huh. Lo comentan, pero es solamente una suposición. Días más tarde, Manolito llega con una pulsera y se la ofrece a su maestra. Toma, es para ti. La maestra le dice, ay, qué bonito, mi niño, muchas gracias. ¿Y esto? Y Manolito le dice, es una pulsera como la que le regalé a Richie y a Alex. No manches. Sí. Al cabo de unos días, Richie también fallece. Y los padres de Richie, enfurecidos, van a preguntar, van en busca de respuestas, obviamente, a la guardería. Pero no le pueden decir nada. No pueden encontrar respuestas a lo evidente. Ya era muy tarde para él. Falleció. Y al poco tiempo, Manolito y la señora Matilde también desaparecieron. Simplemente se fueron un día y ya no volvieron. Híjole. Esa es la historia que nos comenta. No manches. A ver. Digo, me llama la atención cómo el niño, para ser tan pequeño, estaba como consciente de lo que veía en casa. Y yo lo dije en un principio que empezamos este podcast. Hay niños que replican todo lo que ven. Y el ver cómo tal vez su familiar hacía limpias y esto y el otro, dices, bueno. Pero el hecho de, no sé, digo, de pensar de que esta señora, y es que esto ya lo sabemos también, hay gente que trabaja mucho la magia o la alta magia para tener esta juventud o el elixir de la eterna juventud, que ya sabemos que muchas veces, no siempre, pero sí hay ocasiones que viene ligado a un tema de niños, por el tema de su sangre. O sea, son cosas muy fuertes el hecho de darle algo que ya está intencionado para a lo mejor jalar o absorber pues vaya energía. No sé, digo, es lo que ahorita probablemente yo estoy tratando de asimilar,
Pero qué cosa tan fuerte, digo, no reciban regalos si son para sus hijos de gente extraña, definitivamente. ¿Tú qué opinas, amiga? Sí, es que nunca sabes con qué intenciones te lo estás dando. Claro. Hay un dicho muy conocido, ¿no? De que nunca comas nada de lo que te ofrezcan. Ajá. Sobre todo. Sí. Pero, por ejemplo, ¿no? Como un acto tan inocente, aparentemente, puede llegar a acabar con la vida de 2 personas. Claro. Fíjate, yo te quiero contar esta última historia. Se llama La Exploración. Esa historia decidimos dejarla al final porque hay unas personas jóvenes que deciden entrar a un lugar donde no debieron entrar. Esas personas, esos chicos, dice que toda la vida, todo el tiempo, les ha atraído el tema paranormal, todo el tiempo. Y a veces las películas ya no son suficientes. A veces tienes que ir a buscar ese choque, esa descarga de adrenalina para sentirte vivo. Y estos amigos, Román, Memo y Juan, que es la persona que nos manda la historia, dice que compartían pues este gusto, esta afinidad por el fenómeno. Y ellos buscaban explorar un lugar que los pusiera a prueba. Ellos ya se sentían listos para todo. Y encontraron el lugar perfecto. Lo que ellos nos describen, y lo quiero leer: una guardería abandonada desde los años 80. Un edificio de 2 pisos que se caía a pedazos. En su época, un temblor dañó las tuberías de gas, provocando un incendio y derrumbes que acabaron con la vida de muchos niños. De hecho, en México hay una historia un poco similar, una gran tragedia que lamentamos con todo el alma, algo muy fuerte. Estos chicos dice que el reto era entrar a este lugar a la 1 de la mañana, ir, documentar qué es lo que veían, y el plan era el siguiente: entrar, estando dentro, como el lugar es grande, separarse los 3. En tanto tiempo se iban a quedar de ver en un punto y ahí iban a compartir la experiencia que habían tenido, lo que habían visto. Entonces ya estaban ellos decididos, envalentonados, como decimos aquí en México. Llegaron, dice que el lugar era imponente, completamente oscuro, olía a 1000 rayos adentro, desde a orines, a humedad, la sensación, la pesadez, o sea, muchas cosas feas y fuertes que tenía este lugar. Pero aún así decidieron separarse, cada uno con su linterna, dispuestos a aventurarse a ver qué es lo que encontraban. Dice que los 3 aceptaron. Estando ahí, empezaron a caminar. Uno se fue a la segunda planta de lleno, otro se fue a la parte del patio donde los niños jugaban, y otro se fue a la parte del frente. Dice Juan que no llevaban ni 10 minutos cuando se escucha un golpe fuerte en la parte del patio donde los niños jugaban. Un golpe fuerte y seguido de varios sonidos, así como estruendos de madera y golpes. Dice Juan: cuando escucho eso, la primera idea es correr para ver qué está pasando. Y él dice: no te lo voy a negar, me envolvió una emoción de pensar que estaba a punto de vivir un evento paranormal que iba a cambiar mi vida. Estaba emocionado el tipo. El problema, dice, fue cuando escuché a Román gritando de miedo, gritando ¡Memo!, pero así bien espantado. Y yo sabía que algo malo iba a pasar. Dice que corrieron hacia este lugar lo más rápido que pudieron, que en pues golpe de adrenalina, correr, dice, me tropecé 2-3 veces porque vas a oscuras, no ves nada, el piso está húmedo, apesta. Dice, hay pedazos de varillas y un montón de cosas. Dice, yo me tropecé varias veces hasta que llegamos donde estaba pues Memo. Dice que cuando ellos llegan se dan cuenta de que su amigo Memo está en el piso. Está muy alterado, no reaccionaba, su respiración se entrecortaba, le costaba mucho trabajo respirar. Dice que rápidamente llaman a una ambulancia y los llevan al hospital más cercano, donde pues ahí las personas responsables pues los interrogan y les dicen qué andaban haciendo en este lugar.
¿sabes? Dice, ellos hacían preguntas, nosotros no sabemos qué decir. Al poco tiempo llegan los papás de Memo. Nos fue mal porque dijimos que íbamos a dormir en casa de Román y resulta que los encuentran en otro lugar totalmente diferente. Dice que lo que había pasado con su amigo es que había sufrido un paro cardíaco y sus niveles de glucosa estaban por los cielos, estaban altísimos. Algo extraño, dice, porque pues este amigo nunca había mostrado pues estos signos de enfermedad, diabetes, algo por el estilo. Dice, sus padres estaban bien angustiados, nos castigaron, a Román le pegaron, o sea, algo que de verdad, por una tontería, su amigo casi pierde la vida. Dice que pasaron los días, ellos se veían regularmente en la escuela, en la secundaria, y querían hablar con Memo, o sea, ¿qué había pasado? ¿Qué pasó que pues provocó todo esto? Pero dice que su amigo estaba muy cambiado, estaba muy callado. Cada vez que sacaban el tema, como que se ponía nervioso, como que no quería hablar, como que, ¿sabes? Y dice, no quería decirnos qué es lo que había ocurrido. Hasta que después de tanta insistencia, Memo habló. Y es donde ellos descubrieron algo. Y esta es la versión de Memo. Él dijo que al entrar a este lugar, él empezó a escuchar llantos de niños. Y él pensó que esto era parte de su sugestión. Dice, me estoy sugestionando, mi mente me está jugando bromas. Como que intentó calmarse. Después de esto, dice que en su mente empezaron a llegar muchas imágenes. Como que estaba viendo el lugar como era antes, cuando estaba activo. Dice, como que él empezaba a ver cómo todos corrían, todo, o sea, como que se transportó a esta escena, pero después la escena cambiaba. Cómo veía fuego que llegaba, cómo las paredes se caían, y él veía todo, pues mucha tragedia. Él vio muchas cosas feas, pero eran como visiones. Dice, de pronto sintió que algo rozaba sus pies, y él rápidamente pensó, una rata, aquí hay ratas. Pero cuando apunta con su linterna hacia abajo, dice, ahí fue donde se dio cuenta de que habían 2 niños que estaban gateando. Wow. 2 pequeños. Estaban completamente calcinados y estaban tocándole el tobillo. Esto fue vasto y suficiente, dice. Él en ese momento empezó a sentirse paralizado. El miedo lo empezó a consumir muchísimo. Y es donde él tropezó, él se cayó, pero empezó a ver cómo salían más niños de la oscuridad y empezaban a acercarse a él, se empezaban a subir arriba de él. Dice que sentía cómo gateaban por sus piernas, por su pecho, y fue entonces donde Memo menciona que empezó a sentir pues como un cosquilleo en el brazo izquierdo, seguido de una opresión, esta falta de poder respirar. Y sobre todo la última sensación que tuvo fue cuando un niño se le acerca al rostro, él estando ya en el piso, y dice, pone su mano oscura y áspera, como si estuviera llena de costras. Dice que la pone en su frente y siente pues todas estas texturas en su frente. Y fue entonces cuando pues Memo colapsó. Fue donde él ya estaba teniendo este ataque al corazón, y fue donde pues llegaron sus amigos por él. Memo no pudo contar todo a detalle. Esto que yo les conté, menciona Juan que lo contó como por pedazos, que se ponía muy mal, que como que cuando lo estaba contando como que otra vez sentía que algo iba a pasar. Y esto pues prácticamente hizo que él estuviera pues muy mal de salud. Y nos dice Juan, dice, mi amigo quedó traumatizado. Desde ese día él desarrolló diabetes, algo que los médicos pues no logran explicar del todo. Y pues esta persona, Memo, dice que siempre por las noches cuando va a dormir recuerda otra vez esa sensación, esas visiones. O sea, es un infierno todas las noches. Nunca fue una persona normal. Y hasta el final nos dice Juan, me siento culpable. La idea de explorar esa guardería fue mía. Insistí tanto ignorando las señales de que no debíamos entrar así a ese lugar. Ahora mi amigo no es el mismo. Su salud, su paz,
Todo cambió por mi culpa. Nunca volveré a pisar un lugar así. Esto pasó hace ya varios años, en una parte que no me especifica, pero que ocurrió aquí en México. ¿Qué opinas, amiga? Creo que podemos hacernos de pronto una idea de dónde. ¿Sí? Sí, pero es lamentable, ¿no? Que este tipo de personas que de pronto se quieren aventar a ver sucesos paranormales, a grabar, que estos blogs que de pronto se ponen de moda en lugares donde no está permitido el acceso, Claro. terminan pues sufriendo las consecuencias de la imprudencia. Unos amigos, unas personas que no puedo decir su nombre, entraron a una guardería aquí en México, que está en el norte del país, donde me parece que fue en el año 2009, pasó una tragedia, pero una cosa muy, muy triste, una brutalidad, donde hubo evidentemente negligencia, donde pasaron cosas, donde no hubo justicia, donde la corrupción de nuestro país pues abordó estos temas. Y estas personas entraron a este lugar, no publicaron el video. No lo publicaron porque dices que no podemos hacerlo. Adentro de este lugar se siente tanta tristeza, tanta desolación. Lloraron dentro de este lugar. La energía tan fuerte. Hemos hablado de que la energía de un niño es tan fuerte. Ahora casi 50 niños que perdieron la vida ahí. Casi 50. Ya te imaginarás lo que pasó en esta famosa guardería ABC, que hasta el día de hoy no hay justicia. No hay justicia por estos pequeñitos que perdieron la vida ahí. Es algo tan triste, amiga, tan triste. Ya estamos a punto de terminar este podcast. Nos queda una última historia. Claro. Adelante, amiga. Bueno, primero que nada, los nombres en la historia se cambiaron claramente. Sara era una niña bastante alegre, bastante chispeante. Este tipo de actitudes en los niños que no paran de reír, no paran de brincar, son felices. Y esta persona que envía la historia comenta que era maestra en esta guardería, ¿no? Sara estaba completamente feliz porque muy pronto iba a mudarse a una nueva casa. Sus papás estaban en los trámites de adquirir una casa y ella pues estaba bastante feliz porque tenía un patio enorme donde iba a poder jugar con su perrito Sansón. Pasa el día de la mudanza y la maestra, que estaba muy pendiente de este tipo de situaciones, se da cuenta que Sara llega al día siguiente bastante cambiada, triste, apagada. Definitivamente nada comparado con lo que era antes. Y en estos momentos descubre que Sara empieza a dibujar cosas. Donde antes había dibujos coloridos, brillantes, cosas lindas para los niños, ahora eran dibujos sombríos, apagados y bastante oscuros. La maestra se acerca a Sara y se da cuenta que ella está dibujando a un hombre, a una figura oscura en un patio. Y al preguntarle quién es, Sara le responde que es el hombre que asesinó a todas esas personas. La maestra obviamente se preocupa. Claro. Y pregunta quién, que si es alguien de su familia, si alguien está haciéndole daño. Pero no, Sara responde que es el hombre que vive en su casa. Llega de noche y siempre dice que el patio es suyo. El patio le pertenece. Esa tarde habla la maestra con los papás de Sara y les comenta la situación. Les hace saber que la niña que antes era tan chispeante, tan feliz, vaya, ahora ya no. Y que está dibujando cosas que no debería hacer a su edad. Los padres se preocupan, pero lo relacionan todo con que los hermanos están compartiendo pues películas de terror con ella, ¿no? Que no deberían hacerlo y que los va a regañar, los van a regañar, les van a llamar la atención para que ya no estén haciendo partícipe a Sara de ese tipo de actividades.
Y el padre de Sara culmina diciéndole a la maestra que no se preocupe, que Sara tiene una imaginación bastante activa. ¿Ok? Sara hace un nuevo dibujo y es este mismo hombre. Esta vez se encontraba cavando en el piso. Claro. Y al lado de él, muchos cuerpos. Cuando la maestra se acerca y le pregunta a Sara, Sara le comenta que él los mató a todos y los enterró ahí. Obviamente la maestra, todavía preocupada, vuelve a comentárselo a los papás de Sara. Y esta vez los papás de Sara le dicen algo completamente escalofriante. Resulta que Sansón, el perrito de Sara, jugando en el patio, excavó y encontró un hueso. Uno de los vecinos de Sara, de la nueva casa, era un ex policía y al acercarse a examinarlo, descubrió que era un hueso humano. Ok. Tuvieron que analizar y sacar todo lo que encontraron ahí. Eran muchos cuerpos de mujeres. Este hombre, esta entidad o este ser, era un asesino cuya identidad no se revela, pero que en su momento había realizado múltiples asesinatos a mujeres y no encontró mejor lugar que pues en el patio de la casa. Tuvieron que mudarse, evidentemente, porque la presencia era demasiado fuerte. Y lo último que supo esta cuidadora fue que Sara tuvo que tomar terapia psicológica, pero nunca volvió a ser la misma. No manches, amiga. Digo, yo hablaba con una persona de cómo estos casos que suenan tan fuertes, a veces nos imaginamos que solamente son aquellos que vemos en documentales, en películas, en series. Pero nosotros, voy a decirles algo que da mucho miedo. Nosotros convivimos a diario con ese tipo de personas y ni siquiera sabes. Decía Vilma Naranjo, que le mando un fuerte abrazo, son camaleones en una sociedad. Porque son personas que tú los ves como personas normales, funcionales. Pueden ser padres, pueden ser lo que sea, pero tienen una parte oscura donde solamente podemos decir es que hay maldad ahí. Y da miedo porque siempre que hablamos y tocamos el tema de los niños, no me canso de decirlo, cuiden a sus niños. De verdad, cuiden mucho a sus niños, no confíen en nadie, cuídenlos mucho, porque en esta sociedad vivimos tan rodeado de estos camaleones. Hay un caso que no lo puedo decir aquí, obviamente, se va a ir a nuestra página web. Y no es porque yo quiera, sino que la descripción es tan cruda. Es un caso que ocurre en Brasil y es tan crudo lo que ocurre ahí. Desgraciadamente, pues pequeñitos, pues pagaron los platos rotos. Es algo tan cruel, un caso que vale la pena decirlo para despertar la conciencia en los adultos de que sigan cuidando mucho a sus niños, porque hay tanto riesgos espirituales como físicos, tan reales también. Entonces, es un episodio que de verdad me sorprendió mucho. Te quiero agradecer mucho por estar con nosotros, por aceptar la invitación. ¿Cómo te la pasaste? Me la pasé bastante bien, es bastante curioso escuchar este tipo de historias y saber que son reales es lo que es más impactante todavía. Así es, amiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a toda la audiencia que llega hasta aquí. Por favor, con el alma, te suplico que antes de irte, no olvides dejar tu like, suscribirte. Si escuchas este podcast en Spotify, no olvides que hay una opción que dice seguir. Dale ahí para que seas miembro oficial de esta gran comunidad. Y recordarte que tanto Monse como tu servidor hemos guardado unas historias prohibidas que vas a encontrar en nuestra página web, que es www.podcastextranormal.com.mx.
Y aquí te dejo el adelanto. Hasta la próxima. Bye bye. De nombre Luis Enrique de Lima, de 25 años, escaló el muro perimetral de esta institución portando un arma blanca tipo hacha. Empiezan a llevar a los niños a la guardería y cada vez descubre que con el paso del tiempo los niños regresan llorando. Los niños empiezan a hacerse pipí en la cama porque no quieren ir a la guardería. Y comenzó a atacar de forma repentina y extremadamente violenta, golpeando principalmente la cabeza de los menores. Se da cuenta que a lo lejos, entre el pasto y a pocos metros del arroyo, se encontraba el niño tirado. Tan fuerte, tan brutal, tan de forma animal fue este ataque que el hacha se atascó en la cabeza de una de las niñas.